Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo. Y la pastora Yayi Argañarás. Y este es el programa La gracia no se mezcla. Bendecidos con toda bendición, que tengan muy buenas noches. Aquí es de noche, son las 8 de la noche en la ciudad de Nueva York y estamos en vivo y en directo con el programa que todos los miércoles aparecemos con la pastora Yayi Argañarás. Hoy es la parte número 3 de este tema, Cristo me es suficiente o Cristo nos es suficiente. Ya estamos en la parte número 3, así que le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, saludamos a los que están en TikTok, saludamos a los que están en Facebook también y le damos gracias al Señor porque usted está ahí para recibir la palabra de gracia, para recibir la palabra de la justicia de Dios, del eterno perdón de los pecados, de todo lo que Cristo hizo por y para nosotros. Así que desde ya le damos la bienvenida y le damos gracias por estar conectado, por estar conectada con nosotros. Esperamos serle de gran bendición en los próximos minutos. También a la mitad del programa y al final saludamos y usted nos puede saludar. Nos puede escribir ahí, nos puede poner de dónde nos están mirando, nos pueden poner comentarios si es útil esta palabra para tu vida y también de dónde nos están viendo, de dónde nos están mirando y si necesitan oración, también oramos por tu vida, claro que sí. Y si alguien no conoce a Cristo, en este programa, en los próximos minutos, podés conocer a Jesucristo, recibirle el perdón de los pecados, recibir su espíritu y comenzás en este maravilloso camino de fe, vida de creencia. Amén. Así que lo primero que hacemos mientras la pastora Yayi, salud, mientras la pastora Yayi va enviando a diferentes lugares, diferentes grupos y hermanos, va enviando el programa La Gracia no se mezcla, vamos a orar nosotros que estamos acá y darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos permite compartir con vosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por el privilegio que tú nos das de poder salir en vivo, de poder estar conectado. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Gracias porque podemos, Señor, hablar de tu palabra, hablar este tema maravilloso que es Cristo, Él nos es suficiente. Y te damos gracias, Padre. Gracias por eso, gracias por tu amor, por tu perdón. Señor, bendigo a todos aquellos que están conectados y bendecimos, Señor, con esta palabra de gracia a todos aquellos que se conectan y los que se van a conectar, Señor. Alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender estas maravillas, podamos entender esta gracia, podamos entender tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. No dijimos la fecha, hoy es día 19 de noviembre del año 2025. Nosotros somos pastores aquí en la ciudad de Nueva York, tenemos la iglesia Jesús mi amor en Queens, nos reunimos en Queens los días jueves, o sea mañana jueves 7:30 de la noche, y también nos reunimos los días sábados en la mañana. Los sábados en la mañana nos reunimos a las 11 de la mañana, comienza el servicio, comenzamos siempre 11 en punto, así que te invitamos para compartir con nosotros en la iglesia de la gracia Jesús mi amor. Si usted conoce a alguien en Nueva York que está buscando una iglesia, le puedes dar nuestro contacto, ahí aparecen todas las redes, nuestros contactos, y podés visitar la iglesia de la gracia Jesús mi amor. Bueno, voy a hacer un repaso antes de comenzar con la pastora de lo que venimos hablando de la semana pasada, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que profetizaron los profetas. En el caso de Miqueas, profetizó de Jesús dónde iba a nacer, en Belén, está en el programa anterior, y lo que él habló, del profeta habló de Jesús, que iba a nacer en Belén, nació en Belén. O sea, fue movido de un lugar a otro,
el emperador Augusto César dio una orden de un censo y tuvieron que censar a todos, contarlos, empadronarlos y tenían que ir a la ciudad de origen. Y José y María eran de Belén, entonces tuvieron que ir de Galilea, de Nazaret a Belén, y ahí nació Jesús, para que se cumpla la palabra del profeta Miqueas. Hablamos de la profecía de Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y todo eso tenía que ver con este niño, con Jesús que nacía en Belén, que era Dios mismo. Después fuimos al capítulo 1 del libro de Juan, donde dice que la palabra era, el verbo era, y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra Dios se hizo carne en Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. A los suyos vino, no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la autoridad, la potestad, de ser llamados hijos de Dios, que no son engendrados por carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Y ahí eso estuvimos hablando la semana pasada acerca, porque el tema tiene que ver con Cristo nos es suficiente. Y lo que estamos trayendo es la palabra de quién es Jesús, de quién es este Dios verdadero en que nosotros creemos y que trae una seguridad a tu vida. Si hoy estás viviendo un momento difícil, escucha bien, o conoces a alguien que está pasando por un momento difícil de dolor, de enfermedad, de problemas en su hogar, de depresión, de adicciones, de desgano, de peleas, de violencia, porque todas esas cosas hay en las familias. Algún matrimonio que está mal y dice, bueno, no hay esperanza, la única forma que podamos estar bien es cada uno va para su lado. Venimos para decirte que en Cristo Jesús hay esperanza. Venimos para decirte que Cristo es la salida, claro que sí, es la salida para todos los problemas de la vida. Pero nosotros no queremos presentarte solamente a un Dios, a un Cristo que te salva de un problema. No, nosotros queremos presentarte al Cristo que Dios mismo, el Creador, que vino a la tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros y fue a la cruz. Y en la cruz Jesucristo cumplió quitando del medio el pecado y al tercer día resucitó. Queremos hablarte de ese Dios que vino a vivir en nosotros y que hay un plan divino, un plan eterno, un propósito eterno en el cual Dios te llamó. Y Dios quiere que usted pueda entender cuál es la tarea que Dios te asignó en ese lugar. Entonces ya no estás en el lugar de necesidad, sino pasarías al lugar donde todo lo que usted necesita es añadido y ya, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no estamos pidiendo a Dios, ¿no?, que haga algo, sino nosotros estamos caminando en el propósito, viviendo con la tarea asignada. En el caso de nosotros es hablar, predicar la palabra, pastorear, levantar iglesias. Ahora usted tiene que descubrir cuál es el llamado, cuál es el propósito por el cual Dios le puso en esta tierra. Pero claro, si hoy está pasando un momento difícil, usted lo que menos piensa en el propósito, en el plan divino, usted no está en eso, usted lo que quiere es salir del momento difícil. Y yo te digo una cosa, que así como Dios nos sacó a nosotros del momento difícil, del momento de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación, así también Dios lo quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque Él es especialista, dice el Salmo 103, el que rescata del hoyo mi vida y me corona de favores. O sea, Dios está para rescatarte de ese lugar de dolor, de ese lugar de adicción, de ese lugar de tristeza, de ese lugar de confusión y ponerte en un lugar de bienestar. La palabra salvación tiene que ver con un bienestar general. La palabra salvación tiene que ver con prosperidad. La palabra salvación tiene que ver con reposo, con descanso. La palabra salvación tiene que ver con un propósito. O sea, no es solamente que Dios vino a salvarnos del infierno, o sea, está sacando gente del infierno y poniéndola en el cielo. No, Dios lo que está haciendo es Él mismo dio su vida para que hoy podamos entender nosotros y entrar en ese propósito, en ese plan que Dios trazó para nuestras vidas. Por eso, Cristo nos es suficiente. Si nosotros hablamos
del antiguo pacto y lo traemos y lo mezclamos con el nuevo, vamos a hacer oraciones y vamos a vivir momentos que no tenemos que hablar. Como por ejemplo, clama a mí, yo te responderé. O sea, te mete en un lugar donde usted clama, donde un Dios lejano, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Si usted está en ese lugar, usted está en un pacto equivocado, está en una dispensación equivocada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creer que Cristo vino, murió, se llevó los pecados, resucitó al tercer día y entramos en un pacto de gracia, en un nuevo pacto para los judíos, para los israelitas, para nosotros que no éramos judíos israelitas. Se convierte también en un nuevo pacto porque vivíamos nosotros en los pactos mezclados. Ley de Moisés, la ley mosaica, tratando de cumplir los mandamientos y guardarlos, y Jesucristo. Por eso el programa este se llama, este programa se llama La gracia no se mezcla. Así que, querido, querida, quédate en los próximos minutos porque te vamos a enseñar cómo este Cristo es Dios y cómo ese Cristo que habitó entre nosotros hoy vino a vivir dentro nuestro. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y dejamos la semana pasada en el capítulo 1 del libro de Juan, el versículo 16, ahí donde dejamos. Amén. Pastora Yashi, bendecida con toda bendición, le damos gracias al Señor por su vida, que está aquí con nosotros en este día, en el día de hoy. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Bueno, amén, bendecido. Bendecido. A pesar de que hace tanto frío afuera, bueno, yo estoy, ya estoy sudando un poquito. Sí, acá también, mira. Sí, estamos sudando acá un poco. también, digo yo también. Bueno, por la linda calefacción que tenemos, por la gracia de Dios. Sí, ya tengo calor. Bueno, saludamos a todos aquellos que ya se están conectando con nosotros, así que le damos la bienvenida una vez más a La Gracia No Se Mezcla y les invitamos, como cada servicio, cada miércoles en La Gracia No Se Mezcla, les invitamos a compartir los programas y también a saludarnos, a decirnos de dónde nos estás escuchando, si es que es primera vez que entras y aún si estás tomando las lecciones cada miércoles. Si tienes alguna pregunta acerca del tema que estamos tocando, también lo puedes hacer. Este es un programa que lo hacemos abierto para poder hacer preguntas y poder contestar. Si necesitas oración, también puedes poner ahí la petición que deseas. Así que te invitamos también, si es primera vez que estás conectándote, para que puedas ver las otras enseñanzas, porque hoy vamos a comenzar la parte número 3. Así que si no viste la 2 o la 1, puedes entrar al canal de YouTube, Pastor Leo Fe Argañarás. Ahí vas a encontrar las enseñanzas de La Gracia No Se Mezcla. O pone La Gracia No Se Mezcla y vas a encontrar las enseñanzas del programa. O también de los servicios de los días jueves y día sábado también se encuentran ahí, así que ahí hay bastante material para seguir aprendiendo más de esta maravillosa gracia. Amén. Por favor, ayúdanos a compartir este mensaje en tus redes, también, amén, si es posible. Los que están en Facebook nos pueden ayudar a compartir con otros esta enseñanza de gracia. El tema es Cristo nos es suficiente. Amén. Estamos en el pacto de gracia, donde la obra ha sido completa, la obra ha sido terminada, y ahora nosotros tomamos de esa obra completa, bebemos de esa gracia, y hoy ese Cristo que vino a la tierra, que dio su vida, ese mismo Dios nos habita. Y ese mismo Jesús que estuvo en la tierra, el cual es Dios, porque la palabra lo dice de esa manera, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, la misma palabra, Dios mismo. Y en Juan capítulo 1, 16 al 18, ahí donde quedamos la semana pasada, la pastora Yashi va a leer de la siguiente manera, lo tenemos en dos versiones, Reina Valera, Juan capítulo 1, versículo 16 al 18, para los que anotan. Es amén, bueno anotar. Leemos entonces, dice así, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mirá lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. Pero
Aquí dice que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, de su plenitud tomamos todos, y aparece un versículo entre medio del 16 y el 18, que es el 17, donde dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Juan, el apóstol Juan, que escribe este libro, entiende que hay una ley que trajo Moisés. Pero ahora ya no es unas tablas de piedra que le son dadas al ser humano. No es una religión, siempre dice el pastor Leo, la palabra religión, revolver, religión es ligar, volver a unir, porque lo que hizo la ley de Moisés fue por medio de mandamientos, leyes, estatutos, recibir la bondad de Dios, las bendiciones de Dios, por medio de cumplir. Pero aquí Juan está anunciando algo. Dice, la ley la dio un hombre como nosotros, Moisés. Amén. Fue dada. Y la ley fueron escritas en tablas de piedra, con el dedo de Dios, fueron escritas. Pero no era Dios. O sea, en la ley no podemos encontrar una relación, porque no hay relación con una religión, con una tabla de piedra, imposible. Amén. Pero dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí Juan está diciendo, hasta hoy tuvimos la ley. Esto fue escrito hace 2000 años. Por 1500 años tuvimos la ley de Moisés. Pero ahora no es la ley, sino que el Verbo se hizo carne. A los suyos vino, no le recibieron, más a los que le recibieron. Así que tenemos un mensaje para ustedes, dice Juan. Amén. Es recibir, no la ley, ya no la ley de Moisés, porque ya la ley ahora termina, caduca, es obsoleta. ¿Por qué? Porque viene Cristo Jesús. Amén. Y es muy importante para la vida del ser humano aquí en esta tierra poder entender primero que Cristo es Dios. Usted no puede separar al Hijo del Padre, y eso es lo que vamos a ver hoy en esta clase. Amén. Y usted no puede separar al Espíritu de Dios del Hijo y el Padre. Porque en diferentes manifestaciones, pero un solo Dios, no tres personas. Ella es una persona, yo otra persona, y usted otra persona que está mirando. Seríamos tres personas diferentes. Dios no es persona. Amén. Dios es espíritu. Así es. Y si usted quiere entender a Dios como persona, entonces va a fallar en su mente. Y eso le va a impedir recibir todo lo bueno de Dios y toda la luz, escuche bien, de los misterios que Dios dejó en esta tierra. Hoy escuchaba porque estaba escuchando la Biblia en el teléfono, y escuchando Colosenses, donde dice que en Cristo Jesús tenemos tenemos el tesoro del conocimiento, de todo el conocimiento y toda la sabiduría que un ser humano pueda tener en esta tierra. Está en Cristo Jesús. O sea, cuando usted recibe estas verdades, usted se va a volver una persona con conocimiento y vivir en la sabiduría suya de la vida, no, de Dios. Puede tener 10 años de vida, 15 años o puede tener 80 años. Pero aquí lo importante es recibir el conocimiento de las inescrutables riquezas de su gracia. Y esto es una verdad impresionante, poder entender que el verbo, la palabra, se hizo humano. Hablamos, pastora, la semana pasada del Cristo anunciado en el Antiguo Testamento, del Cristo encarnado, que es este, del Cristo resucitado, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Por eso que vamos así paso a paso para que podamos entender por qué Cristo no es suficiente. Exacto. O sea, por qué nosotros llegamos al entendimiento, digo nosotros, y espero que ustedes también, lleguen a este entendimiento maravilloso de quién es Cristo Jesús. Amén. Y que ese Cristo quiere habitar en vosotros, quiere habitar en tu vida, quiere hacerse real en tu vida. Amén. Para que el resto de sus días usted pueda caminar esta tierra, aún en medio de tentaciones, de debilidades, en medio de tormentas, en medio de dificultades,
pero en todas las cosas que usted siempre salga en victoria. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho ya más que vencedor. Lo que necesitas es conocer estas verdades. Amén. Entonces ya tenemos el 18, dice, a Dios nadie le vio. Nadie le vio. Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y vamos a pasar ya a los versículos de hoy. Amén. Dice así, dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Él nos ha revelado a Dios. Mientras la pastora estaba leyendo, o sea, cuando uno estudia y medita en estos versículos y Dios te da la luz de que a Dios nadie lo vio, pero al Hijo sí. Y el Hijo dice acá, miren lo que dice la palabra, está íntimamente ligado. ¿Qué es ligado? Es uno Uno está solo, ligado, está ligado, está uno ligado, solo. claro. Uno solo. Y a los religiosos les cuesta entender esto y hacen una separación. Si usted lo separa, usted no va a poder obtener todo lo bueno que Dios tiene para su vida en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo de Dios que hoy quiere habitar tu vida. Amén. Puede ser un impedimento y tu vida cristiana se va a convertir solamente en emociones, Así es. en emociones, en emociones. Y las emociones, el problema es que son una montaña rusa, porque Así cuando es. está todo bien y te sentís bien, estás contento, pero cuando la cosa está mal, o sea, te venís para abajo. ¿Por qué? Porque vivís de emoción en emoción. No vivís por la vida del Espíritu que te habita, y la forma de eso es conocer realmente el camino, la verdad y la vida. Antes de comenzar con esto, también quiero darle a todos aquellos que piensan en el calvinismo, en el armenianismo, universalismo, que tanto Calvino como Armeniano fueron hombres como usted y yo. Y con todo respeto de ellos, hoy nosotros tenemos tanta información, más la luz de las escrituras, más la luz de las traducciones, más todos estos años que han pasado de cuando ellos sacaron sus ideas, ¿no? Y de reforma y tantas cosas. Pero querido, querida, abrace estas verdades. Abrace lo que Dios tiene para este maravilloso último tiempo, podríamos decir. Estoy hablando de último tiempo, estoy hablando de cientos de años, puede ser, no estamos hablando de unos 2, 3 años, ¿no? No vaya a creer que estamos diciendo eso. Pero que esta gracia maravillosa que hoy se está enseñando como nunca antes, en los 2000 años después de Cristo, nunca se ha enseñado la gracia como se está enseñando en estos tiempos. Amén. Amén. Y por favor, la gracia no es un movimiento como el movimiento apostólico profético, como la guerra espiritual, como el movimiento del Espíritu Santo. No es un movimiento. La gracia tiene que ver con el evangelio de la incircuncisión que trajo el apóstol Pablo. Pero Jesús, ya estando en la tierra, él hablaba de cómo iban a ser las cosas. Y quédese, porque vamos a leer bastante en el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 6 al 11, dice la escritura, Pastora Yashi. Amén. Dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya tenemos un versículo clave, escuche. Un versículo que si usted lo lee con atención, y quizás lo leyó y lo sabe de memoria, pero nunca paró atención donde dice, nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre. Búsquelo, Reina Valera, que es una de las versiones que los cristianos más conocen, Exacto, que le dan muy... Es la Biblia principal para todo pentecostal, evangélico, cristiano, bautista, metodista y luterano. La Ajá. Reina Valera la es Reina como Valera es como la principal, la guía, la oficial. la oficial podríamos decir, claro. Pero dice,
algo que quizás algunos no se dan cuenta, pero cuando usted lee y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí mismo. O sea, atienda bien esta parte, cómo muestra Jesús, quién es Él, quién está en ese lugar. Amén. Y dice de la siguiente manera, versículo 7. Dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muy bien, acá tenemos entonces, estamos leyendo la palabra. Esto no es algo que se nos ocurre a nosotros, Amén. sino que estamos trazando la palabra para que usted también en su casa, en su hogar, con la Biblia, usted lea con nosotros Amén. unos versículos muy conocidos porque Felipe era uno de los discípulos. Así Tomás es. ese que le pregunta, al principio le dice, bueno, nosotros queremos conocer al Padre. Y le dice, ¿cómo hacemos nosotros? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y después Felipe le dice, Señor, le dice Felipe en el versículo 7, el 8, perdón, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, como diciendo, para terminar de creerte, Muéstranos al Padre, muéstranos ya al Padre y nos basta. cerramos ya el Y tema. vamos a creer que, o sea, uno ha leído estos versículos muchas veces, no quiero exagerar porque usted me dice que después por ahí yo exagero, pero de que uno vino al Evangelio, ¿cuántas veces lo hemos leído? Millones de veces. Millones de veces que uno lo ha leído. Pero cuando uno abraza esta gracia maravillosa, cuando uno entiende que el maravilloso, eterno perdón de los pecados le ha quitado el pecado y uno no tiene conciencia de pecado, uno ve esto con claridad. Sí. Esa es la verdad. ¿Qué quiere que le diga, pastora? Para Amén. mí esa es la verdad, que uno ve las cosas con claridad y Así ya es. no está creyendo en rudimentos. Amén. O sea, los rudimentos que puso el judaísmo en la primera etapa de la resurrección de Cristo y la iglesia primitiva, todos esos rudimentos judaicos son derribados, son quitados. ¿Por qué? Porque uno ya empieza a creer con una madurez. No es que uno es mejor que otro, sino simplemente al recibir la gracia y entender que Cristo te perdona los pecados, entonces es como que la luz de la revelación, es como que mismo Pablo dice, el velo es quitado, pero mientras lean a Moisés, el velo está puesto, segunda de Corintios capítulo 3. O sea, mientras estén con Moisés y Cristo, el velo está puesto. Por eso recién comenzamos, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad se revelaron, se mostraron por medio de Jesucristo. Amén. O sea, donde está la gracia, está la verdad. Entonces ahí usted cuando recibe la gracia, el perdón de pecados, recibe también la verdad. Y cuando recibe la verdad, empieza a leer la palabra y lo lee de otro punto de vista, como de lo sobrenatural de Amén. Dios. Entonces nos es fácil creer que muchos rudimentos que fueron impuestos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús estaba bajo la ley, que no era para nosotros, Claro. que no tenía nada que ver con nosotros. Pero aquí Jesús, que el problema de la iglesia es creer, separar al Padre del Hijo. Así es. O sea, cuando Jesús mismo, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice Jesús, léalo en su Biblia, y dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él dice, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso estamos bien, ya nosotros con eso creemos, vamos a creer en ti. Entonces, muchos hoy lo separan a Jesús del Padre y separan a Jesús del Espíritu. Y entonces viven una vida, no, estamos en el Espíritu. Estamos viviendo la vida del buenos días Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, y si no honramos al Espíritu Santo, entonces no tenemos parte
y el ministerio se nos termina, se acaba, no sentimos la presencia, no hay sanidad, no hay milagro. No, estás equivocado. Y lo digo porque nosotros estuvimos ahí 20 años. No es porque nosotros no estuvimos, al contrario, estuvimos. Y lo que se mueve en esa creencia, ¿sabe lo que son? Emociones. Amén. Emoción tras emoción, emoción tras Así emoción. es. Y todos el fuego de Dios, ¿no? Y como el otro día nos comentaba el pastor, estos días el pastor de Perú, ¿no? Donde él va a conferencias, donde están 1 hora y media cantando, gritando y diciendo el fuego de Dios viene y la presencia de Dios nos va a visitar. Entonces, te das cuenta que es un evangelio diferente porque no es que te visita la presencia de Dios. Aquí Dios está preparando para que podamos nosotros entender que así como Él vino, descendió a la tierra, Dios mismo se hizo carne, Amén. y Él mismo era el Padre, Él mismo ascendió y dijo, yo les tengo que dejar, me tengo que ir porque le tengo que dejar el Consolador. Amén. Y le tengo que dejar a mi espíritu, y ese espíritu se obtiene solo y únicamente por medio de querer, por medio de la fe en lo que dice la palabra, no lo que podamos sentir, porque el problema es los sentimientos. Por eso Pablo le decía, no vaya a ser que ustedes, sus sentidos sean engañados como se le engañó a Eva, porque por los sentidos viene el engaño. Amén. Por el sentimiento vienen las mentiras. Así es. Ay, no sentí nada cuando habló el pastor Leo. No es si siente o no siente, aquí es lo que la palabra de Dios nos transmite, y cuando abrazamos esta verdad, entonces vamos a vivir, vas a vivir todo lo bueno que Dios tiene para tu vida en ese propósito Amén. que Dios te puso en esta tierra. Por eso termina diciendo este versículo, dice, bueno, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre mío? O sea, ahí está hablando de una sola persona. De una sola persona. No persona, porque Dios no es Bueno, persona. no persona, claro, ahí se de un solo ser. está mostrando que es un solo ser, Un solo es ser. el mismo. Ligado, es el mismo. Yo soy el mismo. Las palabras que yo os hablo, que le estoy hablando, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Qué quiere decir que mora en mí? Que está en mí, que habita en mí. Que habita. Él hace las obras. O sea, no fue Jesús un hombre, aunque estaba en condición de hombre, pero seguía siendo Dios, Amén. en condición de hombre, con el dolor que usted puede sentir en su cuerpo, con el dolor que usted puede sentir en su alma. Por eso en un momento él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí este momento, pero que se haga tu voluntad. Amén. Porque en ese momento nos estaba mostrando, como dice Filipenses 2, lo leímos la semana pasada, o la anterior, ¿no? Filipenses 2, donde dice que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tomó forma de Dios como cosa que aferrarse, sino estando en forma de siervo y forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque aún siendo Dios, tomó cuerpo, y ese cuerpo le dolía como le duele a usted y como nos Amén. duele a mí. Iba al baño, tenía sueño, Exacto. se dormía, Le daba tenía hambre. Ajá. le daba hambre, lo mismo. Lo mismo. O sea, y usted dice, ¿cómo entender eso? Es un misterio. Así La es. única forma de entenderlo es por medio de la fe. Amén. Es lo mismo cuando la gente dice, yo no creo que María era una virgen. Bueno, pero lo leímos la semana pasada en el libro de Isaías, ¿no? Cuando, capítulo 7, creo que versículo 14, donde dice, porque van a ser de una virgen. La virgen nos va a dar a luz. Ya estaba profetizado que iba a ser una virgen. No puede ser que una mujer quede embarazada sin tener relación. Claro, para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Y cuando usted empieza a creer, y yo, como siempre le digo a la pastora Yashi, que es mi confidente, que es la persona que más está al lado mío y que hablamos tanto de la palabra, en realidad no lo podés entender con una mente natural las cosas de Dios. Tenés que entenderlo con el espíritu, la mente de Cristo. Amén. Es muy difícil entender las cosas de Dios con una mente natural. Te vas a volver loco, te vas a volver loca. Por eso, cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Que nos criamos en el catolicismo romano, cuando alguien leía mucho la Biblia, decía, no lea la Biblia porque eso es para gente preparada, para los sacerdotes. Te va a volver loco. La realidad es que te vas a volver loco. Porque no la puede entender con la mente humana. No se puede entender. Sin la guianza del Espíritu, no puedes entender lo que la palabra enseña. Por eso necesitamos maestros competentes Amén. de este nuevo pacto que nos tracen estas verdades, que nos hablen esta palabra. Amén. Dentro de un ratito vamos a ir a los mensajes, a los saludos. Amén. Pero qué decir, porque esto es muy
interesante lo que vamos a traer hoy. Bueno, ya tenemos entonces esta parte que le dice, bueno, si no creen por lo que yo les digo, crean por las obras que hago. Por lo menos. A mí me hubiera encantado estar con Jesús, la verdad que lo hemos pasado re bien. Porque esto era tremendo, ¿no? O sea, cómo ellos veían, y Tomás mismo no creía, ¿no? Se le hacía difícil. Ok, Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Aquí viene el Padre, el Hijo, y acá el Hijo dice, en verdad me tengo que ir. Mirá lo que dice, escuche. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy bien, ya tenemos entonces Jesús hablando con sus discípulos, le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Acuérdense que ellos estaban antes de la cruz, en lo cual ellos vivían bajo la ley de Moisés. Si ustedes realmente me aman, los que me aman tienen que guardar mis mandamientos. Y si ustedes guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Porque acuérdense que ellos viven un periodo de muerte y resurrección de Cristo. 40 días después, Cristo apareciéndoseles a ellos, donde ellos no podían recibir al Espíritu Santo, sino que ellos tenían que escuchar lo que Jesús, el resucitado, les hablaba. ¿Cómo van a hacer todo esto? Guardando mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, esto es para ellos, para los discípulos de Jesús, para los apóstoles, no es para nosotros, es para ellos, tenéis que guardar mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, dice, el Padre les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, 18 en adelante, la pastora Yashi leyendo, dice así. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor. Dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy bien, acá tenemos una diferencia. No sé si usted se dio cuenta de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando le habla a los discípulos, en la primera parte, le dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y aquí dice, le pregunta a Judas, el que no era el Iscariote, le dice, ¿cómo que no te vas a manifestar al mundo? O sea, ¿cómo que gente del mundo no va a poder tener esto? Le dice, bueno, porque hay una diferencia. Los que no me aman no pueden recibir esto. Entonces, el que me ama, mirá lo que dice, tiempo futuro, él está con sus discípulos, tiempo futuro para nosotros, mi palabra guardará. No dice mandamiento. Dice mi palabra. Dice mi palabra. Los versículos anteriores dicen mis mandamientos, a ellos. A nosotros dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Para quién es esa promesa? Para nosotros. Juntamente, por supuesto, con sus apóstoles y con sus discípulos. Pero esto es la iglesia. El que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, usted se va a encontrar con miles de millones, mil millones de personas alrededor del mundo que más odian a Dios, odian a Cristo Jesús. Usted va a ver lo que está pasando en Nigeria, que están matando cristianos a miles por el odio que tienen contra el cristianismo. Entonces, hay un montón de gente allá afuera que no ama a Dios, odia a Dios. Y hay otro grupo que tampoco ama a Dios, no sale a matar, pero tampoco le importan las cosas de Dios. Entonces Dios le puede dar de su espíritu
y hacer morada en aquellos que realmente no creen. Ahora, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué esta enseñanza? Para que usted pueda creer, número 1, lo vinimos diciendo este programa número 3, que Jesucristo es Dios, ¿no? Hablamos de que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, principados, sean tronos, poderes, todo fue creado por Él y para Él. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En Él subsisten todas las cosas, en Cristo Jesús. Amén. Esa tiene la revelación del apóstol Pablo, habla de eso, libro de Colosenses. Ahora, cuando nosotros estudiamos las profecías que hablan de Jesús, aun cuando era un bebé, se profetizó dónde iba a nacer, que este iba a ser el Dios fuerte, el admirable, el Padre eterno, este niño. Creció, fue a la cruz, y Juan, el apóstol, dice, y vimos la gloria del unigénito del Dios Padre. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que era la palabra habitó entre nosotros. Amén. Y la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron en Jesucristo. Y nosotros, dice, recibimos gracia sobre gracia. Y cuando vemos en los capítulos 14, 15, 16 del libro de Juan, que vamos a ver ahora, Jesús mismo hablando, después de que ya su ministerio estaba al final. Esto es el final del ministerio de Jesús. Ya había caminado sobre las aguas, se había visto en el monte de la transfiguración, ya había dado comer a 10.000 personas, los panes y los peces, ya había resucitado a Lázaro, ya había hecho cantidad de milagros, prodigios, señales, echado fuera demonios, el ciego Bartimeo que le dio la vista, la mujer del flujo de sangre que la sanó, la hija de Jairo que la resucitó, tantos milagros que hizo Jesús, ¿no? Amén. Entonces, en el final, por eso, ahora vamos a leer, ellos se entristecieron. ¿Por qué se entristecieron? Porque, Señor, estamos bien nosotros, el ministerio. Estamos bien acá todos. ¿Para qué te vas a ir? La gente venía y traía de todos lados sus riquezas para poner a los pies de Jesús, desde el momento que nació. O sea, ellos dejaron sus empleos para ahora vivir con Jesús. A tiempo completo. A tiempo completo. A tiempo completo. De tal forma que había uno que era el tesorero. Si había tesorero... Porque había finanzas. Porque había finanzas que administrar. Claro. O sea, entonces dice, ahora tranquilo que yo me voy. ¿Cómo que te vas? Ahora que estamos lo mejor, no te vas a ir. Sí, pero si yo no me voy, no puede venir el Consolador. Y el mundo no lo puede recibir. Vosotros sí, pero el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque el mundo no cree en mi palabra. O sea, usted que está ahí, que hoy pueda hablar con el Señor, que su oración pueda ser, Señor, yo quiero creer en tu verdad. La gracia y la verdad están del mismo lado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No pongan tela de juicio por una mala experiencia que usted haya tenido en el Evangelio. Nosotros tuvimos mala experiencia en el Evangelio cuando empezamos. Muy malas experiencias en el Evangelio. Éramos jóvenes. Pero nosotros no poníamos la mirada en lo negativo, sino poníamos la mirada en Cristo Jesús. Amén. Y eso fue lo que nos hizo prevalecer todos estos años. Amén. Poner la mirada en Cristo, en lo que Así Cristo es. hizo. Ya tenemos entonces, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, versículo 25. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Hijo y el Padre son lo mismo. Y ahora viene el Espíritu Santo. Amén. ¿Será el mismo el Espíritu Santo? ¿Será el mismo Padre? ¿Y será el mismo Cristo? ¿O es otra persona como dicen algunos? Después de los comentarios y después de los saludos, vamos a ir a la otra parte del programa, donde realmente tenemos que ver si realmente este espíritu
¿Es el mismo Espíritu de Cristo o es otra persona O es diferente? otra A quien nosotros quizás le tenemos que pedir, ¿no? De repente, o exaltarlo, o lo Claro, que fuera, ¿no? Pero bueno, vamos, Amén. tenemos en los próximos minutos, tenemos algunos saludos. Vamos entonces aquí a los saludos. Vamos entonces a comenzar a saludar, así que si no enviaste tu saludo lo puedes hacer ahora. Amén. Comenzamos con el pastor Jesús Rey Velázquez de la Iglesia La Gracia. Jesús, mi amor, allá en Trujillo, Perú. Dice, amados pastores, saludos acá en Trujillo, Perú, atentos a esta palabra de gracia. Gracias por enseñarnos, la gracia no se mezcla. Amén. Bendecido con toda bendición, pastor Jesús. También saludamos a Giovanna Ponte, dice buenas noches, bendecidos pastores, gracia y paz, saludos desde Trujillo, Perú también, bendecida con toda bendición, querida hermana Giovanna, que estás ahí conectada con nosotros. También saludamos a Sandra Álvarez Patiño, dice buenas noches pastores, Dios los bendiga por siempre estar con la palabra. Amén, bendecida con toda bendición, querida Sandra, que estás ahí conectada con nosotros. También saludamos al hermano Aldo Álvarez, de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, acá en la ciudad de Nueva York. Dice, bendecidos con toda bendición, palabra de gracia, evangelio verdadero. Saludos, pastores. Amén. Amén, bendecido con toda bendición, hermano Aldo. Bendecido, amados, en Cristo Jesús. Amén. Saludamos también a Guillermo Enrique González. Dice, saludos, amados pastores, desde Oxford, Canadá, de gran edificación estas enseñanzas. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Guillermo, que estás ahí conectado con nosotros. También saludamos a nuestra hermana Rosa Nazario. Dice, buenas noches, pastores, bendecido con toda bendición. Bendecida con toda bendición, querida hermana Rosa, que estás ahí conectada. También saludamos al pastor Patricio Áviles. Dice, saludos y bendecidos, pastores y hermanos de Jesús, Amén. mi amor. Amén. Bendecido con toda bendición, pastor Patricio, de Rancagua, Chile. También saludamos a nuestra hermana Gaby Guajardo. Dice, bendecidos con toda bendición, amados pastores Leo y Yashi, gracia y paz, saludos y abrazos. Bendecida con toda bendición, querida hermana Gaby, desde Monterrey, México. Amén. Te saludamos, Amén. Gaby. Amén. Qué bueno Bendecida, querida verte. Gaby. Te queremos mucho. Amén. Te apreciamos mucho y bueno, qué bueno verles ahí también conectados. Amén, amén. Saludamos también a nuestra hermana Elsie Mergal de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, acá en la ciudad de Nueva York. Dice, buenas noches, pastores y amados hermanos. Dios los bendiga con toda bendición, gracia y paz. Amén, bendecida con toda bendición. Nuestra hermana Gaby dice, amén, Abba Padre. Elsie Mergal también dice, amén a la palabra. Saludamos también a Claudia González, dice, saludos, amados pastores. Bendecida con toda bendición, querida hermana Claudia González. Saludamos también a Alicia Pérez, dice, así es, amén. También nuestro hermano Jimmy de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, acá en la ciudad de Nueva York, nos dice, bendecidos con toda bendición. Pastores Leo y Yashi. Argañarás, ya me conecté a la palabra, estaba hablando con mi madre que me llamó de Colombia. Nos vemos mañana para adorar a nuestra esperanza de gloria, Cristo Jesús, y seguirles conociendo más a Él. Gracia y paz. Bendecido, amén. Con toda bendición, hermano Jimmy Beltrán. Saludamos también a Alicia Pérez, nos dice, saludos pastores, bendecidos con toda bendición. Bendecida con toda bendición, querida hermana Alicia Pérez de León. También nuestra hermana Zeneida Macía dice, saludos pastores, bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Amén. También saludamos a Dianesi Ruiz, que está ahí conectada con nosotros. Dice, bendecidos con toda bendición, pastores, bendecida con toda bendición, querida hermana Dianesi Ruiz, de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, acá en la ciudad de Nueva York. Amén, gloria a Dios. Amén. Saludamos también a Joana Quintero. Dice, saludos, mis queridos pastores. Bendecida con toda bendición, querida hermana Joana Quintero. Ahí le enviamos saludos. Está lindo el Snoopy. Amén. También saludamos al pastor Ricardo Áviles, de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, allá en Rancagua, Chile. Dice, Abba Padre, saludos pastores, gracia y paz.
bendecido con toda bendición. Pastor Ricardo, enviamos saludos allá directamente a Rancagua, Chile. También está nuestro hermano José Luis Sánchez. Saludos, amados pastores Leo y Yashi, Abba Padre. Amén, gloria a Nuestro Jesús. hermano José Luis, de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, allá en Trujillo, Perú. También saludamos a nuestra hermana Daisy Cabral de Queens. Dice que sean muy bendecidos, gracia y paz. Bendecida Amén. con toda bendición, querida hermana Daisy, que estás ahí conectada. También saludamos a nuestra querida hermana, Gaby, ya le saludamos. Dice, muy buena palabra, pastores, Abba Padre. Amén. Bendecida con toda bendición, hermana Gaby. También nuestro hermano Humberto Roja dice, saludos, pastores, bendecido desde Lima, Perú. Excelente palabra. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Humberto. Amén, gloria a Jesús. De Lima, Perú. Amén. También está ahí conectado con nosotros John Paul Ollarse. Dice, saludos, Pastor Leo, excelente prédica. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano John Paul. Así que bueno, hasta ahí tengo yo los saludos. No sé si ves algún otro. Sí, en TikTok tenemos A a ver. José William Negrón Ortiz que dice, me conecté ahora mismo, ¿a qué iglesia pertenecen, hermano? Bueno, pertenecemos a la iglesia Jesús Mi Amor, aquí Amén. en la ciudad de Nueva York. Así que también tenemos iglesias en otros países, pero te podés conectar con nosotros ahí, nos podés mandar en privado un mensaje. Y si quiere anotar el teléfono para conectarse, nuestro WhatsApp 917-774-5773. Amén. 1917-774-5773 es el número para conectarse con nosotros y pedir más información. Para eso hacemos estos videos, para nosotros enseñar esta palabra de gracia y también para que muchos puedan recibir estas verdades y también si no tienen un lugar donde congregarse, poder llegar también a la Amén. iglesia Claro que sí. Jesús Mi Amor, porque es una bendición tener un lugar donde orar juntos, donde aprender juntos, donde compartir juntos, ¿no? O sea, es muy lindo poder tener esa comunidad cristiana, vamos a decir, porque lo que nos une es Cristo Jesús. Así que ahí dejamos la información. 917-774-5773. No sé si hay otro Amén. saludo en TikTok. No, ahí está mirando a ver si hay algún otro saludo. Bueno, mientras seguimos viendo si hay otro saludo, queremos volver otra vez a este tema poderosísimo que tiene que ver con Cristo nos es suficiente. Hablamos que el apóstol Pablo presenta a este Cristo que es la esencia, que estaba antes de la creación. Y en el Antiguo Testamento, Cristo es anunciado por los profetas y manifestado en el tiempo de Dios en Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret, el verbo, la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros, y a los suyos vino no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de él, a esto le dio la autoridad, le dio la potestad, le dio el poder de ser hechos, llamados hijos e hijas de Dios. Mirá qué bueno. Amén. Entonces, cuando usted cree estas verdades, usted se va a dar cuenta que aquel Dios de la creación de Génesis, ese mismo Dios, vino ahora, se hizo carne, para él mismo cargar con los pecados de la humanidad. Por eso cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, no el apóstol Juan, sino Juan el Bautista que lo bautiza, dice al siguiente día, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. O sea, Jesús vino para quitar los pecados del mundo. Jesús vino para manifestarnos al Padre. Y para que la manifestación del mismo Padre aquí en la tierra ahora sea viniendo a nosotros en la forma de Dios mismo, Amén. que es su Espíritu viviendo en nosotros. Por eso en las últimas cartas que escribe Juan, el mismo que escribe este libro, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17,
Dice, para que tengamos esperanza en el día del juicio. Porque así como Él es, así somos nosotros en este Amén. mundo. O sea, cuando usted entiende que Dios mismo, ese espíritu que está hablando Jesús, el Consolador, viene a habitar en nosotros, nos hicimos uno solo con Él. Amén. Y en nuestro espíritu, así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. ¿Cuál es la vida cristiana? Bueno, tiene que seguir viendo estos programas y escuchando esta maravillosa palabra para que nosotros le podamos comunicar con lo que Dios nos está enseñando cada día y nos sigue enseñando esto maravilloso. Lleva mucho tiempo, por supuesto lleva tiempo, años de creerle al Señor, de a pesar de no ver, como muchos, ¿no? Ayer hablaba con el Pastor Jesús y a veces la gente dice, yo fui a la iglesia y no veo nada, mi vida no cambia. Y con el Pastor Jesús decíamos, y bueno, nosotros estamos 33 años, 40 años creyendo y hay muchas cosas que no vimos. No te queremos desanimar, no lo queremos desilusionar, pero hay muchas cosas lindas que se ven. It takes time también. Toma su tiempo. Toma su tiempo, dijo en inglés. It takes time. Se volvió inglesa la pastora. Amén. Volvemos entonces al libro de Juan capítulo 14, ¿no? Estamos en el 14, donde Jesús habló y dijo que conoce, el que me vio a mí, vio al Padre, Amén. porque somos lo mismo. Pero ahora quiero decirles que viene el Espíritu y yo me tengo que ir porque la manifestación en carne que están viendo se tiene que ir. Amén. Y vamos al libro de Juan capítulo 16, versículo 5 en adelante. Varios versículos para leer, pastor, así Amén. que voy a tomar agua. Okay. Dice así, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Eso es lo que yo decía, porque se pusieron tristes porque se Claro, iban. porque se iba. No querían que, se vaya. Ellos estaban contentos, estaban bien. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, vamos a leer hasta ahí estos versículos que tenemos en la versión Reina Valera, que lo trajimos en esta versión, que está fácil. Amén. Está fácil, digo, bueno, fácil de entender, y versículos que hemos leído por tantos años. Dice Jesús en el capítulo 14, ahora estamos en el capítulo 16, va la misma secuencia. Yo y el Padre no solo somos, Felipe. Tomás, si me viste a mí, viste al Padre. O sea, lo que yo hablo no lo hablo por mí, por mi cuenta, lo hablo porque el Padre. Pero ahora yo soy la representación del Padre, pero me tengo que ir y le voy a dejar nuestra representación en el Consolador, en el Espíritu Santo, que es lo mismo de nosotros. Pero se los tengo que dejar, ¿por qué? Porque humanamente yo estoy limitado. Este cuerpo me limita. Pero si viene mi espíritu, usted va a estar en Japón y mi espíritu llega ahí. Usted va a estar en la India y mi espíritu llega ahí. Usted va a estar en Australia, mi espíritu llega ahí. Lo único, el requisito, creer. Creer, así es. Fe, es el requisito. Así es. Entonces, por eso dice, yo me voy y no me preguntan a dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. Les conviene a ustedes. Porque no van a tener límite. Esto es ilimitado. Mi presencia es ilimitada. En este momento se limita. Así claro, es. ustedes están contentos porque ustedes están conmigo. Son los 12 que están acá. Pero si no me voy, o sea, el Padre, el Hijo, están aquí. Pero me tengo que ir para que ese Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, dice que el Espíritu que se movía sobre las aguas en la creación, ese mismo Consolador, ese mismo Espíritu, vendría a vosotros. Mas si no me fuere, no los puedo enviar. Me tengo que ir para yo enviarlo. Amén. No va a venir hasta que yo no me vaya.
Pero si ustedes creen que ese es mi espíritu, van a estar contentos que yo me vaya. Así es. Sí, Jesús, te vamos a extrañar. Vas a extrañar los momentos que estuvieron con Jesús, porque todo lo terrenal se extraña. Se extraña, exactamente. Pero ¿qué pasa con lo terrenal? Tiene, dijo mi Es- suegra, Tiene fecha de expiración. de expiración, decía mi suegra, ¿no? Ajá. Una fecha de caducación. De caducación Caduca. en español. Ajá. Claro, pero como dice, esto caduca, esto expira, pero mi espíritu es eterno. Amén, exactamente. Y la vida que tenemos nosotros en Cristo, en En Dios, Cristo Jesús es eterno. también es eterno, así es. Todo lo demás es temporal. Amén. Por eso cielo y tierra pasarán, temporal, pero mi palabra no pasará. Por eso Pablo encontraba consolación para los momentos difíciles que él tenía, porque él tenía muchos momentos difíciles, Pablo, aquí en la tierra. Amén. No son comparados con los momentos difíciles que tenemos nosotros. Para nada comparado. No minimizamos tu necesidad, no minimizamos tu problema que hoy estás viviendo, estás pasando. Pero si vamos a ver a la vida de Pablo, que estaba predicando, así como estaba predicando nosotros, y cuando salía afuera, lo tomaban preso por echar fuera un espíritu, hablando la palabra, lo tomaban preso y lo azotaban. Y encima de eso, que lo azotaban, lo metían con cepos, le agarraban con pedazos de madera y hierro sus pies y sus manos y lo metían a la cárcel de mayor seguridad, en medio de ratas, en medio de agua, de humedad, de frío. Lo metían ahí, en medio de todo eso, y en medio de todo eso le cantaba al Señor. Ajá. En medio de todo Sí, eso. en medio de todo le cantaban al Señor. Ay. Por eso él podía decir, gozaos Ajá, siempre. Siempre. Amén. Entonces, ¿cuál era el secreto por el cual podía decir gozaos siempre? Porque su mirada, su corazón, como dice Colosenses 3:2, mirad la cosa de arriba, no estaban puestas su mirada en las cosas de la tierra. Su mirada estaba puesta en las cosas de arriba, en lo de afuera. Por eso 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, donde dice, esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un cada vez mayor excelente peso de gloria. Una leve tribulación, no negaba que era un problema, no negaba que era una tribulación, pero era leve y momentánea. Momentánea. Producirá en vosotros un cada vez mayor excelente peso de gloria. Y dice, no mirando las cosas que se ven. Así que, amado, amada, no mirando las cosas que se ven, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y ahí donde Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada del Espíritu, nuestro corazón en lo eterno. Por eso cuando usted entiende lo eterno, entiende lo espiritual, usted no está que si la Trinidad, que si somos trinitarios, que si somos unitarios, que si somos Jesús solamente, que si somos pentecostales. ¿De dónde son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos? No, no está su mirada. Su mirada está en la verdad de Cristo. Su mirada está en lo eterno. ¿Por qué? Porque ahora el que le habita no es simplemente una emoción, sino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo habitando en tu ser, viviendo dentro tuyo, entendiendo los misterios de Dios. Amén. Por eso dice, si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, Pastor Ayashi, dice, yo mismo lo voy a enviar. Ok, anda porque allá Leo te está esperando, Yashi está esperando, te están esperando, tiene que ir. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo, uno, de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí separa, dice, de pecado al mundo porque no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo no viene a convencerte a ti de pecado, no viene a redarguirte de pecado. El Espíritu Santo viene a redarguir y a convencer al mundo que son pecadores. A los que no lo conocen. ¿Y sabes a quién usa el Espíritu Santo? Usa la palabra enseñada, predicada y transmitida por usted y por mí, por nosotros. Amén, así es. Estoy bien. Digo, TikTok. Amén. Le usa a usted. Entonces, cuando usted transmite esas verdades, el mundo dice, oh, soy pecador, necesito salvación.
a nosotros que somos justos, nos convence de justicia. Amén. Para eso está el Espíritu de Cristo. Así es. Para que en los momentos difíciles, para los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, Pastora Yashi, Dios le dice a la gente, no te olvides, No te olvides que eres que justo. eres justo. Amén. Momentos de debilidad. Te dice, eres justo. Cuando fallás, Amén. cuando caes, cuando haces las cosas mal, cuando pecas, que nadie te ve, solo tú sabes tu vida, tú conoces los momentos difíciles. Amén. Dios te dice, su Espíritu, que es Dios mismo, que es Cristo mismo, uno solo, Dios uno solo es. No los separes, no cometas los errores que vienen de la religión, en separar por personas, primera, segunda, tercera. Nunca, no cometa ese error que lo cometimos por tantos años. Amén. Dios, decía Pablo, uno solo es. Y su Espíritu y el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre es el mismo Espíritu. Por eso dice que convencerá al mundo de pecado. A usted te va a llevar a toda justicia. Y de juicio porque el príncipe de este mundo, hablando del diablo, hablando de Satanás, ya ha sido juzgado. O sea, ya tenemos todo esto completo en Cristo Jesús. Versículo 12, vamos a leer al 15, dice así. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo del Padre es mío, lo mío es del Padre, y ahora el Ajá. Espíritu Santo, como nosotros no estamos, porque Ajá. ahora está nuestro espíritu que Amén. no tiene límites, que puede... Ajá. no estoy diciendo que el Padre y el Hijo son limitados, lo que estoy diciendo es que el Hijo que está aquí hablando, Amén. porque ahí está hablando, Ajá. dice, en este cuerpo yo estoy limitado. Claro, exactamente. O sea, tengo Mientras que... Él estaba en cuerpo, acá en esta tierra Exactamente. estaba limitado. Cuando sea glorificado, yo enviaré el Espíritu Santo. Exacto. Y ese Espíritu, dice, tomará de lo mío y le hará saber a vosotros. Amén. Yo tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no la podéis sobrellevar. Hubiera sido bueno que se las hubiera dicho, pero ellos no la iban a poder entender como nosotros hoy Amén. tenemos el privilegio, un privilegio, hermano, hermana, Así es. que nosotros tenemos hoy. Usted lee Mateo capítulo 13, Jesús habla de una parábola, que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una parábola. Una parábola es una invención, una historia inventada. Una enseñanza espiritual con una demostración terrenal. Salió el sembrador, dice Jesús, sentado en la playa, les hablaba y les enseñaba. Salió el sembrador a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se llevaron la semilla. Parte de la semilla cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron. Parte de la semilla cayó entre pedregales. Como no tenía raíz, salió, el sol las secó. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Y los dejó así. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? Escuche. ¿Por qué le hablas por parábolas? Y Jesús le dice, para que teniendo oídos, oigan y no entiendan, y yo los salve. Pero le está hablando para que no entiendan. Pero a vosotros, ustedes tienen el privilegio de entender estos misterios. Amén. Y de yo poder decirle a ustedes estas verdades. Por lo tanto, ese grupo de hombres y mujeres que estaban con Jesús eran privilegiados. Amén.
como hoy usted y yo somos Amén, privilegiados así de es, poder ya. recibir estas verdades. Los otros no podían entender. Y ahí le empieza a explicar la parábola de el sembrador, ¿no? Amén. Le dice, la que fue sembrada junto al camino son los que oyen, pero no entienden, dice. Viene el enemigo y les roba la palabra. Después dice, los que cayeron entre pedregales son los que oyen, la reciben con gozo, pero al venir los afanes de la tierra, los afanes por tener, por querer, dice, escuchan, entienden, pero dice, se va la palabra. Y así le da la explicación. ¿A quiénes? A sus escogidos, a los que Él escogió, a los que antes conoció, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A algunos no les gusta escuchar estas verdades, pero esta es la verdad. Por eso muchos no pueden entender los misterios de Dios. Vamos a terminar con esto. Ya en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. O sea, el Espíritu te va a guiar a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Hechos capítulo 1, estamos hablando de Juan, después del libro de Juan, comienza el libro de Hechos. ¿Quién escribe el libro de Hechos? Es Lucas, es el doctor Lucas, el mismo que escribe el libro de Lucas, escribe el libro de Hechos. Por eso cuando usted lee el libro de Hechos, comienza a decir, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que vimos de Jesús hasta el tiempo que murió y apareció por 40 días con pruebas indubitables. Le dice, capítulo 1, versículo 1 al 5, perdón, de 1 en adelante en el libro de Hechos. Y hoy vamos a leer del versículo 4, Hechos capítulo 1, versículo 4 en adelante. Lee la pastora Yashi, va a leer de corrido. Amén. Y después vamos a hablar de esto antes de terminar. Y Amén. dice de la siguiente manera. Dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirándose al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremendo, tremendo. Amén. Porque aquí hablamos de el Cristo anunciado, después hablamos del Cristo profetizado, cuando fue bebé, cuando fue niño, cuando se hizo carne, habitó entre nosotros el Verbo, Amén. Dios mismo, el Espíritu, tomó un cuerpo humano. El capítulo 10 del libro de Hebreos, Jesús hablando con el Padre, dice, dame un cuerpo para yo ir, y en esa voluntad vino a la tierra. Y aquí fuimos viendo cómo Jesús iba llevando a sus discípulos que estaban cerca de él. En un momento le dijo, hay cosas que no les puedo decir porque no las pueden sobrellevar, pero trató de decirle todo lo que él podía para el entendimiento de ellos y para el entendimiento hoy de nosotros, donde en un momento dice, bueno, ellos
le dice, muéstranos al Padre. Y él le dice, el que me vio a mí, vio al Padre. Todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre está en mí, mora en mí. En otra versión dice, porque el Padre vive en mí. Y claro, estamos hablando de una religión de los judíos israelitas, en los cuales tenían un Dios muy lejano, y de repente viene Dios mismo y se hace humano, y él mismo se empieza a proclamar de alguna forma como Dios. Y Jesús le dice a sus amados, a los que estaban con él, a Felipe en este caso, y a Tomás en el capítulo 14, léalo si quiere, habla de Tomás y de Felipe. Y él le dice, bueno, si no creéis por lo que yo les digo, crean por las obras que hago. Como diciendo, bueno, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo mostrar? Creer lo que le estoy diciendo, crean por lo que hago. Y está hablando con aquellos que estaban con él. Imagínense lo que no están con él, lo difícil que es creer todas estas cosas. Amén. Claro. Pero gloria a Dios que para nosotros se nos hace fácil recibir estas verdades. Después le dice, bueno, yo me voy a ir, pero le voy a dejar el Consolador. Y ese Espíritu hablará verdad y los guiará toda verdad. Y ese Espíritu no hablará de él, sino que hablará lo que de nosotros, dice, del Hijo y del Padre. Amén. Ahora, como nosotros no podemos estar en cuerpo, el Espíritu. Y después que muere Jesús y resucita, estuvo 40 días apareciéndole a sus discípulos. En 1 Corintios capítulo 15 dice que se le apareció a 500 personas que eran sus discípulos, de los cuales ahí estaban los 11 apóstoles, porque Judas se había suicidado. Y aquí está este grupo de personas y le hacen preguntas, ¿no? Y una de las preguntas le dice, ¿vas a restaurar a Israel? O sea, claro, lo tenés a Dios ahí, y el que sabe todas las cosas, entonces vos querés preguntarle todo lo que puedas. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿De quién? Del Padre. La cual le dijo, oíste de mí. Escuche lo que dice, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Aquellos que hoy todavía creen que hay que bautizarse en agua, no han entendido esta parte, y muchas partes. Y defienden el bautismo en agua como que fuera para nosotros, para este tiempo. El bautismo en agua no es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un bautismo superior. Amén. A mojarte. Amén, así es. A mojarte con agua. Por eso los romanos bautizan con agua, porque es lo mismo que los evangélicos. Exacto. Que no han entendido las cosas de Dios, los misterios de Dios. Pero usted lee claramente, dice, porque Juan, ¿quién bautizaba en agua? Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista, para los judíos, para los israelitas. Así es. Claro, cuando habla del bautismo, era que los judíos que se habían bautizado para ser judíos y pedir perdón de pecado, ahora tienen que bautizarse en el nombre de Cristo. Pero el bautismo en agua no es para nosotros los creyentes gentiles. Amén. Así No es, no fue, ni será nunca. Porque tenemos algo superior, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuándo somos bautizados del Espíritu Santo? Cuando nos hacemos uno solo con Él. Hay que entender todas estas cosas maravillosas. Amén. Claro que sí. Y eso es por medio de la fe. No obras, no sentimiento, es fe. Cuando usted cree en estas verdades, usted sabe que se hizo uno solo con Dios. Amén. Porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando hemos oído estas verdades y hemos creído en esta palabra, el Espíritu Santo nos bautiza. Y la palabra bautismo es hacerse uno solo. ¿Y cómo te haces uno solo? En la muerte de Cristo. Al creer en lo que Cristo hizo por y para nosotros. Capítulo 9 del libro de Hebreos dice, lo que era antes de la cruz, antes de que Cristo venga, era solamente sombra, símbolos, figuras de lo que iba a venir. Todo esto lo tenían que hacer, dice, ¿no? El tabernáculo, los sacrificios, abluciones, la palabra abluciones son bautismos en agua. Todo esto tiene que ser
antes de la reforma. ¿Cuándo es la reforma? Cuando Cristo vino. Amén. Todas esas cosas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas, porque es nuevo ahora en Cristo Jesús. Ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es más poderoso, el bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo? Que es el bautismo en Cristo Jesús. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no le toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora ocúpense de algo maravilloso que va a venir sobre ustedes, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. A ese grupo de personas le estaba diciendo: por ustedes va a venir el Espíritu Santo en ustedes y ustedes van a poder dar testimonio, van a poder hablar de mí. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. O sea, ¿qué es lo que necesita una persona para hablar de Cristo? Saber que nació de nuevo. Amén. Saber que has sido hecho uno solo con Él, que eres uno solo con Dios. Y eso se obtiene, Pastor Ayayi, por medio de la fe, por medio de creer. Y habiendo dicho estas cosas, ese mismo Jesús que tenía cuerpo humano, que vino a la tierra, ese mismo Jesús en cuerpo humano. Que esta es otra información para los preteristas. ¿Quiénes son los preteristas? Los que creen que ya Cristo vino. Sí, Cristo vino, pero en espíritu. Pero como se va acá, todavía no vino. Por eso dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos ángeles. Eran dos varones con vestiduras blancas. Dos ángeles se pusieron, uno a su derecha, otro a su izquierda, y lo ascendieron. Imagínate esa escena de una película de ciencia ficción, porque eso es lo único que puede pasar en una película de ciencia ficción. Esto para usted puede ser una ciencia ficción, pero para el que cree todo es posible. Amén. Así ¿No es. te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así es. Y cuando usted cree en estas maravillosas verdades, entonces se fue al cielo. Y estos varones galileos le dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Cómo vendrá? Así vendrá. Como la habéis visto ir al cielo. ¿Cómo creemos todas estas cosas? Por medio de la fe, por medio del Espíritu que te habita, por medio de nuestra verdad presente, por medio de lo que está escrito acá. Amén. Entonces, por eso el mensaje de hoy, la parte número 3, Cristo nos es suficiente, Amén. Pastor Ayayi. Así es, claro que sí, tremendo. Así que si tenemos algunos saludos, algunos saludos, amén. Antes de terminar, me equivoqué, puse Spotify, disculpe. Amén. Sí, acá tenemos algunos saludos. Vamos a ver. Dice el hermano Humberto Rojas, dice: estoy aquí con el hermano Jean Paul escuchando la prédica. Amén. Saludos Jean Paul y nuestro hermano Humberto. Qué bueno verles juntos. Hay un abrazo desde aquí de Nueva York. Amén. Gloria a Dios. También nuestra hermana Raquelita Arias dice: una bendición de verlos, amados, un abrazote de oso. Amén. Bendecida, querida hermana Raquelita. El pastor Ricardo dice: el evangelio es pura seguridad. Amén. Y dice: cuando tenemos nuestra mirada en lo eterno, todo lo de este mundo es leve y pasajero. Amén. Así es, pastor. Nuestra hermana Gaby dice: Abba Padre, somos uno en Cristo Jesús. Amén. Esos son todos. Entonces los últimos saludos. Amén. Justamente ayer el pastor Jesús Rey de allá de Trujillo me preguntaba por Raquelita. Me decía: sí, la hermana, verdad. dice, de Lima, dice la hermana de Lima. Raquelita, le digo, bueno, hace tiempo que no. Ahí la vimos, ahí te vimos, te saludamos, así que si el pastor Jesús está conectado, ahí apareció la hermana Amén. Raquelita de Lima,
Perú, amén, los hermanos que están conectados en Lima, también un abrazo para ustedes y todos aquellos que se conectaron, le damos gracias al Señor por estar aquí en Facebook, los que están en TikTok. Les anunciamos que mañana tenemos servicio, Pastora Así Jackie. es, tenemos servicio en la iglesia Jesús Mi Amor, en Queens, así que si se encuentran cerca del área, les invitamos a compartir con nosotros en el 4125 de la 58 Street, así que ahí vamos a estar a las 7:30 de la noche y a las 8 de la noche comenzaremos la transmisión en vivo, ¿no? 8:30 8:30 de la noche. Hora de Nueva York, 8:30, hora de Amén. Perú, 8:30, hora de Colombia. Mañana 22:30, hora de Argentina, hora de Chile, 8:30, hora de Cuba. No pude ver a los hermanos cubanos que siempre nos saludan y oramos por ellos. Amén. Porque están pasando dificultades Así es. con lo que tiene que ver la electricidad, el wifi y también algunos virus, pero siempre nosotros diciéndole que participen de la cena del Señor. Amén, así Para es. que todos aquellos virus, aquellos alergia, virus, plagas, lo que fuera, que no toque tu vida. Acuérdese, cree lo que dice la palabra. Cuando usted lee en el libro de Éxodo capítulo 12, Dios le dijo a Moisés, tomen un cordero y pongan la sangre en los dinteles de las puertas, pongan la sangre en los techos, y cuando venga la muerte no va a tocar ese lugar. Hoy nosotros tenemos más que la sangre de un simple animal, simple cordero. Hoy la sangre de Cristo está en nosotros. Y cuando nosotros participamos de la cena, estamos haciendo memoria de esa sangre que fue derramada en la cruz. Y no hay nada ni nadie que pueda tocar tu vida. Y donde Cristo mismo, Dios mismo, se vuelve propicio a tus irregularidades, a tus injusticias, Amén. a tus faltas, a tus perversidades. ¿Por qué? Porque Cristo mismo pagó el precio por todos tus pecados. Amén, así Y es. todo lo que esté viviendo, todo te ayudará para bien conforme al propósito por el cual tú has sido llamado. Bueno, Amén, Pastora Yashi, ¿no así tenemos es. más mensajes? El hermano José Luis Sánchez dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Amén. Este es el Gloria a Dios. misterio, dice el apóstol Pablo, que les traigo a ustedes. El misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien. Amén. Bueno, mañana entonces nos vamos a ver 8:30 de la noche en Amén. Queens. Mañana nos vemos. Si estás por Queens, si estás por Nueva York, te invitamos. Jueves 7:30 de la noche y el sábado a la mañana. Ahí te dejamos nuestro número también, 1997-774-5773. Amén. Padre, gracias te damos por Gracias, esta palabra, Señor. gracias por Gracias, todo lo bueno Padre. que tú nos has dado. Gracias, Señor, Gracias, por alumbrar Señor los ojos de nuestro Jesús. entendimiento y Sí, gracias por Señor. cada hermano que se conecta. Gracias por aquellos que siempre siguen apoyando al ministerio Señor. Jesús, mi amor. Bendecidos Con toda toda bendición, bendición. y nos estamos viendo en el próximo programa. La gracia no se mezcla. Chao, chao. Chao, chao.